República Dominicana está ubicada en una isla agazapada en el archipiélago caribeño. Este país tiene casi 60 años de democracia, de libertad, de paz, gracias a hombres de estirpe que hoy es muy difícil encontrar, a hombres que ofrendaron sus vidas y dieron su sangre y su libertad a cambio de la libertad de un pueblo, del pueblo dominicano. Hoy tenemos el honor de conversar con el comandante Delio Gómez Ochoa, quien junto a un puñado de hombres salió desde Cuba a liberar a la República Dominicana del yugo en el que estaba siendo sometida por el tirano Rafael Leonidas Trujillo. Bienvenido, comandante Delio Gómez Ochoa. Para nosotros es un gran honor de verdad tenerlo en el programa Reseñas. Gracias. Sí. Gracias. Y gracias. Sí. Quisiéramos saber inmediatamente, comandante Delio Gómez Ochoa, que es el único sobreviviente de la gesta del 14 de junio de 1959, cuando él, junto a ese grupo del que me referí, vino a la República Dominicana a combatir a Trujillo. ¿Cómo se enrola usted en ese movimiento de guerrilleros para venir a liberar a la República Dominicana de la dictadura de Trujillo? ¿Cómo es eso? Bueno, la voz del pueblo siempre llega, por muy secreto que sean las cuestiones ambientales, siempre llega a los oídos de todo el mundo. Y hay una cosa que él se utilizaba mucho, que era aquello, la lengua del pueblo, ¿no? La que llevaba las noticias primero que nadie a todo el mundo. No me acuerdo cómo él le llamaba, pero hay un dicho que justifica todo lo que yo estoy diciendo. Yo me enteré que había en el tecnológico que había hecho Batista, los tecnológicos aquellos, muchos años atrás, donde se preparaban jóvenes, sobre todo que pudieran aprender a leer y a escribir y aprendieran a hacer, para que lo voy a decir de otra manera, a ser batistianos, a pertenecer a la organización que Batista desde entonces había comenzado a crear el sargento taquígrafo. Estamos hablando de Fulgencio Batista, que era el dictador de Cuba en ese momento. Sí, estamos hablando de él. Y nos enteramos de que había un llamado muy secreto, pero un llamado al fin de todo el que quisiera ir a luchar contra Trujillo, que podría ser reclutado y entrenado en un lugar muy secreto. Y nosotros caímos en esa trampa de parte de la politiquería que tenía Fulgencio. En aquel momento se desarrollaba entre las organizaciones políticas, no, sino politiqueras, en nuestro país. Había quedado un vacío después de la caída de Machado y después de todos los avatares aquellos que siguieron a la caída de Machado.
que devinieron en una triste y débil dictadura, débil por los logros. Yo creo que fueron los tecnológicos logros más grandes que tuvo Batista, y esto fue para beneficio propio. Exacto. No fue para nada. Pero para estrenarse, pues se prestaron después que ya Batista salió de ese periodo y entró en el periodo de Grau San Martín. Sí, Grau. Que Batista permitió que Grau San Martín gobernara un periodo. A lo mejor no era su propósito. Exacto. Que lo gobernara completo, pero bueno, Grau completó su periodo, lo cual no pudo hacer Prioto Carrasco. Pero surgieron también en medio de aquella reclutamiento de gente para venir a luchar contra las tiranías. Y estaba la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Generalísimo y doctor, padre de la patria nueva, benefactor de la patria. Todo como él se hacía llamar. Sí, como él se hacía llamar. Sí. ¿Usted perteneció, comandante, a algún movimiento interno allá político que lo motivara a ingresar a la fila? Yo pertenecía a un movimiento que tenía dos compañeros como miembros del movimiento. ¿Cuáles? A mí y a Sergio Arias, que me acompañó allí a Holguín, en el tecnológico de Holguín, que está al lado, que fue construido al lado del regimiento. Y de ahí se salía la leva que se había elaborado en la mente de los organizadores de aquella expedición antitrujillista, que fue el primer intento, creo, en Cuba de hacer algo por el pueblo dominicano. Y yo me alisté allí, y Sergio Arias, que es un compañero que no sé si estará vivo o no he sabido más nunca de él. Lo último que vi fue una foto que tenemos, que conservo todavía. Y la salida para Cayo Confite estaba, yo no sabía que existía Cayo Confite ni nada de eso. Así es. Pero el propósito era unirnos a aquellos que tanto habíamos oído hablar de que iban a luchar contra la dictadura de un gran tirano, grande por sus crímenes, no por sus hechos de beneficio para el pueblo, porque no hubo mucho de beneficio para el pueblo, si era uno tecnológico a media. Entonces usted ahí se enrola en ese grupo ahí en el... Fuimos a enrolarnos. Y cuando estábamos buscando la posibilidad de enrolarnos, mi amigo y yo fuimos detenidos por la policía. Por un policía que era tío político mío, que era el que sabía de los lugares donde podíamos ir en La Habana y aquí y allá. Y nos pescó mi papá y nos llevó para la finca, para la finquita que él tenía, que teníamos, donde habíamos estado trabajando. Ya nos habíamos incorporado a la primaria, habíamos terminado la primaria y estábamos en la secundaria. Tenía como 17, 18 años. Sí, más o menos, porque entramos a estudiar con mucho retraso.
El trabajo en el campo, había que trabajar y trabajar y trabajar. Entonces ¿verdad? lo apresa ese policía. La presa junto con mi padre. Okay. Y nos conduce otra vez para Oriente, eso fue en La Habana. Sí, lo llevan a Holguín. La leva se estaba haciendo en Camagüey y en Nuevita. Pero nosotros no llegamos tarde y entonces fuimos a La Habana a ver si por allí nos podíamos tener algún contacto que nos llevara al encuentro con los que se habían ido ya. Sí. Y ese fue el primer intento de unirnos a un grupo que combatiera a la tiranía de Trujillo en aquellos momentos. Sí. Mucho íbamos a hablar de Trujillo, se hablaba más de Trujillo que de Obama. Sí. Don Delio, nosotros queremos, nuestra audiencia quiere saber cómo de manera definitiva usted se enrola en el movimiento que lo trae aquí a la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Pero lo vamos a decir ahora, después que hagamos una pausa breve, para continuar con la conversación con el comandante Delio Gómez Ochoa, el único sobreviviente de la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo y declarado en la República Dominicana como héroe nacional. Volvemos. Continuamos la conversación con el comandante Delio Gómez Ochoa, que fue de los que estuvo involucrado en el movimiento revolucionario que vino a combatir la dictadura de Trujillo en aquella invasión, que se le llamó invasión, pero fue un movimiento revolucionario para derrocar el régimen del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Con él quedamos en cómo él se comenzó a enrolar en ese movimiento revolucionario que llegaría a la República Dominicana. ¿Cómo se concreta eso? ¿Cómo se involucra? La otra parte después que usted cae preso. Bueno, yo fui preso por parte de la familia, porque no llegué a ir a la cárcel. Okay. No. Después el movimiento del Cayo Confite. Ajá. Todo lo que conozco a través de las veces que el comandante en jefe nos ha conversado sobre esto, nos conversaba de vez en cuando, porque era un enamorado de aquella cuestión de la liberación de la República Dominicana y se hablaba prácticamente todos los días. Correcto. Y no solo de la República Dominicana, de otros pueblos también que estaban siendo tiranizados por los oportunistas que arribaban al poder a través de un golpe de Estado, a través de unas elecciones sucias y demás. Puestos que se valían los politicastros de entonces para llegar al poder. Pasó el tiempo y llegamos a la secundaria, a la escuela de comercio, a estudiar comercio, porque eso era más fácil, mejor, porque podíamos ser más útiles a la familia. Exacto. Y a la patria. Si hay un contador público, lo que querían que estudiara era contabilidad y cuestiones de esas.
propia de un contador público, que es como se llamaban entonces los titulados, en la universidad ya. Llegar a la universidad era nuestra meta. Aspiración. Sí, nuestra aspiración y nuestra inquietud, porque dentro del movimiento estudiantil universitario es donde más se daba el caso de elementos más allegados a las ideas revolucionarias de Rubén Martínez Villena, por ejemplo, un extraordinario revolucionario cubano del Machadato y del Batistato, y el que estuvo con Guitera y con Mella, hijo de dominicanos. Julio Antonio Mella, muerto, asesinado. Allá en Cuba, sí. No en Cuba, en México, pero sí, mandado a asesinar por los políticos de entonces en el poder en Cuba. Que pasó el Batistato, había pasado el Machadato, y el pueblo de Cuba se debatía entre aquellas cosas de las leyes que se habían aprobado a contrapelo de la voluntad de los que tomaron el poder con Batista y que eran pro norteamericanos, y ellos como burro de carga al fin de la forma de explotación de los países pobres de América Latina, eran los Estados Unidos. Y en Cuba, por ejemplo, había un movimiento fuerte de lucha contra ese tipo de gobierno corrupto y vendido al imperio, que decía Martí, revuelto y brutal, que nos desprecia. ¿Cómo usted recuerda, comandante Delio Gómez Ochoa, el día anterior en el que ya usted está listo para embarcarse, para venir a pelear contra Trujillo aquí? ¿Cómo usted recuerda ese momento y lo posterior a la llegada? Vino toda la lucha que trajo el asalto al Moncada, la derrota, la aparente derrota que sufrió el movimiento en Moncada, liderado por Fidel y por Raúl y otros compañeros tan extraordinarios como ellos. Y se funda el movimiento 26 de julio y nosotros fuimos de los primeros en unirnos a él y empezar a trabajar y empezar a hacer los primeros intentos, hablarle a la juventud, fundar grupos de compañeros que fueran capaces de ejercer el aprendizaje del manejo de las armas de fuego y esas cosas tan necesarias en un movimiento revolucionario. Pues comenzamos por una pistola y fuimos avanzando hasta tener 10 armas. Y ya después de haber vendido tantos manifiestos al pueblo de Fidel, que estaba en México preparando el yate Granma, que no pudimos hacer contacto con los que llevaban a los compañeros cubanos a México a entrenarse. Nosotros no tuvimos esa suerte.
no tuvimos esa práctica previa al desembarco. Y bueno, tuvimos que conformarnos con pertenecer a una organización aprobada por Fran País, que fue a Ibarra a crear la unidad del movimiento de Fran País, sí, y el 26 de julio de Fidel Castro. Eran dos movimientos. Nosotros, al salir de Ibarra, Fran llega a Holguín y nos encontramos con él en el Casana Club. Y ahí tuvimos una reunión, 4 o 5 compañeros con él, que éramos los que pertenecíamos ya a la célula que era encargada de distribuir todos los manifiestos que Fidel le hizo al pueblo. Y sobre todo la historia me absolverá. ¿En esos 5 había algún dominicano? ¿Entre esos 5? No, en ese primero, no, en ese primer momento no. Los dominicanos vienen después, cuando ya se ven se va caracterizando el movimiento revolucionario cubano como capaz de arribar a la puesta en marcha, sí, de otros métodos y de otra forma para lograr la liberación. ¿Sí? Y además de eso, la posibilidad del triunfo nuestro traía la posibilidad de ser más fuertes para poder ayudar a los movimientos revolucionarios. Eso era así, no, sí, es mentira. Tienen razón ellos cuando decían, este siempre ha sido un revolucionario, que decir revolucionario era, sí, un insulto. Sí, era un insulto. Era un insulto. Para alguna gente. Para ellos era lo peor que podían decirnos. Sí. Y para nosotros era un orgullo. Sí. Y es así como después acordamos una serie de puntos con Fran, y él se fue y nos dijeron que esperara. Todavía estaba Fidel en México, sí, recién salido del presidio Modelo. Es ahí donde ya habíamos hecho algunos sabotajes a la electricidad, cadenas tiradas para producir apagones, pero ese no era eso no daba fruto para crear un movimiento revolucionario. El sabotaje nunca fue la idea de Fidel, y nosotros, la clandestinidad persistía en el sabotaje, y el sabotaje era gasto de elementos que había que preservar para hacer algo más fuerte y mayor, y nosotros no reaccionábamos hasta que comenzó el desembarco del Granma, y ya el desembarco del Granma nosotros logramos, en el día del desembarco del Granma fuimos detenidos. Sí. Sí, afortunadamente ya habíamos guardado las armas, 10 fusiles, que habíamos podido ir consiguiendo poco a poco. ¿En qué año se produce el desembarco del Granma? Se produce bueno, ahora mismo no viene a mi mente la... Entonces, caen presos ustedes,
Cuando desembarca el Granma, ustedes caen presos. Hay un levantamiento en Santiago de Cuba donde nosotros salimos para allá. Okay. No pudimos llegar porque nos viraron para atrás un aviso de que no, que todo había terminado ya, la parte del movimiento. Pero faltaba ver qué pasaba con el Granma que había salido, porque se había avisado que venía Fidel y venía el Granma. Y nosotros, bueno, pues guardamos las armas, fuimos detenidos, sí, unos momentos después de guardar las armas. Afortunadamente no perdimos ninguna. Y es con esas armas, uno en mayo, ya Fidel llega a la sierra, tiene los primeros combates, logra vencer un pequeño grupo de militares que estaban entre marineros y policías y guardias. Había unos 12 en un cuartelito en La Plata, un río que desemboca en la ladera de las montañas del Turquino. Del Turquino, sí. Y entonces, bueno, pues nos unimos a la posibilidad de eso, trabajando con Fran, seguimos trabajando en el sabotaje, en la repartidera de sueltos, llamando a la lucha, y hasta que ya recibimos la orientación de prepararnos para, después del cuartel de La Plata, que fue tomado, y se tomaron 12 armas, había 12 soldados, y ya con eso la guerrilla se fortaleció. Claro. Y pudo aspirar a dar nuevos golpes a las fuerzas enemigas que entraban de vez en cuando por las montañas. Perfecto. Vamos a dejar el relato ahí, don Delio, para volver a hacer otra pausa en reseñas, en donde estamos entrevistando al comandante Delio Gómez Ochoa, el único sobreviviente de la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Así es que seguimos conversando después de la pausa. Volvemos a esta interesante conversación con un héroe nacional en la República Dominicana que, aunque es cubano, es tan dominicano como yo, como usted. Un hombre que vino aquí a combatir la tiranía de Trujillo para que nosotros fuéramos el país libre que somos hoy. A él le agradecemos mucho ese esfuerzo, su dedicación, el único sobreviviente que tiene esa gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Y estábamos hablando antes de la pausa de cómo él ya llega a la República Dominicana junto con el grupo de hombres que vinieron por Constanza, por Maimón y Estero Hondo. ¿Cómo usted nos detalla ese momento, ese día? Bueno, nosotros, después del viaje de Fidel a Venezuela, que fue su primer salida al exterior, y haber escuchado y conocer los compromisos que se habían hecho con el movimiento de liberación dominicana, que ya existía en Venezuela y que se fue extendiendo a otros lugares y creciendo y fortaleciéndose y ganando adeptos para la causa, viene
el banco de ayuda de los Larrazábal, que acaban de tomar el poder en Venezuela. Ajá. Y es así como recibimos un cargamento de armas que estaban destinadas como destino, tenían el hecho de servir de apoyo al movimiento revolucionario dominicano de Venezuela para la lucha contra Trujillo. Ellos se dieron ese alijo enorme de material bélico enviado a Cuba, con el cual pudimos terminar los últimos combates, los 2 o 3 últimos grandes combates. Se dieron con armas que entraron en combate, muy pocas, pero entraron, porque ya Batista estaba liquidado, sí, con lo que habíamos ido recuperando nosotros de las propias armas del enemigo. Y ese sí fue bien manipulada y bien dirigida la forma de lucha aplicada por el comandante en la lucha guerrillera contra Batista y contra cualquier tiranía. Se daba el caso de que se demostraba que sí se podía hacer una revolución a partir de pequeños grupos de revolucionarios que se fueran uniendo y se fueran fortaleciendo y se fueran armando y fueran fortaleciendo el tronco y sobre todo la idea, la mente, el pensamiento de la necesidad, no tan solo de la posibilidad del cambio, sino la necesidad del cambio. Sí, y una pregunta, don Delio. ¿En algún momento usted, que siempre tuvo un espíritu rebelde, porque lo muestra su trayectoria, rebelde en el sentido positivo de la palabra, rebelde, estuvo en el movimiento revolucionario de 26 de julio, después participa en el movimiento revolucionario contra Trujillo, viene aquí, es apresado? ¿En algún momento de su vida usted sintió algún temor de morir? No, siempre pensamos que la muerte era una posibilidad. Correcto. Para todos los revolucionarios, pero una posibilidad muy lejana. La muerte después que tomáramos el poder e hiciéramos la revolución, echáramos a andar la maquinaria de una revolución, pero una revolución verdadera, de los humildes por los humildes y para los humildes. Una revolución que fuera socializable, socializada, que fuera socialmente acogida y además aplicada por todas las masas, más poderosa del punto de vista económico o menos poderosa, con menos capacidad de la supervivencia del ser humano que la revolución socializa. Yo le hago la pregunta, don Delio. En favor de todo. Sí, le hago la pregunta porque de verdad saber que una tiranía como la de Trujillo, de un sátrapa como Trujillo, que desaparecía gente, que torturaba gente, que mataba gente, venir a combatir esa dictadura que tenía mecanismo de inteligencia por todo el territorio nacional y fuera del territorio de la República Dominicana, en algún momento escuchó en alguno de sus compañeros o usted mismo dijo, no sintió ese temor?
No, No. porque más pudo la idea que el miedo. El miedo forma parte de eso que bulle en el cerebro humano, Sí. del pensamiento, pero el pensamiento puede ser más fuerte que el miedo. Sí. Sí. Eso de ánimo contra el miedo Ujú. es una buena forma de, por lo menos, de aplacar cualquier vestigio de aparición del nerviosismo, Así es. que es lo que el ser humano tiene nervios. Ujú. Y esos nervios trabajan y trabajan en el corazón, desde la punta de los pies hasta el último pelo de la cabeza. De los que vinieron Pero aquí, no era ese nuestro. del Nos grupo. habíamos hecho el propósito de hacer revolución. Sí. Del grupo de hombres que vino con usted, sobrevivieron por un tiempo Medardo Germán, Poncio Pousaleta, el mismo Mirabal, Pablito Mirabal, usted. ¿Cómo se produce esa dispersión del grupo con los otros grupos que llegaron a la República Dominicana? No, esos son accidentes, lo mismo que pasó en el Granma. Exacto. Al desembarcar el Granma hubo una dispersión tremenda, imagínense, con el cerebro de Fidel Castro y de los compañeros que dirigían aquello, Sí. que era brillante, El Che eran Guevara. brillantes, extraordinariamente Sí, sí, brillantes y capaces por entero y con cierta ventaja de que da la práctica en el terreno, Ujú. porque se había practicado Sí. también cómo era que íbamos a luchar, cómo se tiraba, cómo se había que apuntar con buena puntería, Sí. cómo había que curtir esa masa. Ustedes estaban preparados para esa Preparado. física, mentalmente. Eso mismo hicimos con los compañeros que fueron reclutados por el movimiento de liberación dominicana fuera inclusive de América Latina. Hubo españoles. ¿Quién lideraba el grupo de dominicanos y cómo usted lo recuerda, de dominicanos que vino con ustedes? ¿Cómo usted lo recuerda? No, yo lo recuerdo como compañeros que se unieron muy fuertemente por lazos, se cantaban los himnos de los pelotones todas las tardes antes de ponerse el sol y se hacían discursos por los compañeros, charlas por los compañeros para explicar algunas pequeñas detalles, se pasaba recuento de los distintos problemas que habían ocurrido en el día, se castigaba a algunos que cometían errores, que siempre eran menores, sí, pero bueno, eran errores y no se podían cometer. Ya han pasado 65 años de aquel momento en que usted, junto a ese grupo, llegó a la República Dominicana por Constanza, otros llegarían por otros lugares. Hoy, 65 años después, ¿cómo usted quiere que lo recuerden? ¿Cómo usted quiere que lo recuerde el pueblo dominicano y el pueblo cubano? Como si fuera el primer día en que Fidel me llamó para decirme, oye, hace falta que te ocupes de darle una mano a los compañeros que luchan contra la tiranía de Trujillo, porque ellos nos ayudaron cuando nosotros lo necesitamos y algunos de ellos
fueron heridos en combate. Y hace falta que tú le transmitas tus conocimientos científicos, me dijo. Sí. Tus conocimientos científicos. Ya. Yo era un neófito al lado de Fidel Castro, pero sin embargo él confiaba en que podía ser yo el que podía monitorear el... Sí. No vamos a decir un rebaño, porque eso no es un rebaño, eso eran hombres hechos y derechos, hombres y mujeres, porque hasta muchas mujeres hubieron que Bueno, don participaron Delio en Gómez que- Ochoa, y persona- lleno de entusiasmo, y lleno de un ideal. Llegaron los combatientes el 14 de junio de 1959. 59. Muchísimas gracias, don Delio Gómez Ochoa. Nosotros nos sentimos de verdad muy honrados que poder conversar con un hombre de la estirpe suya, un hombre que expuso su vida en República Dominicana para liberarnos a nosotros los dominicanos. Nosotros nos sentimos muy honrados y este pueblo dominicano agradece mucho, de verdad, que usted haya sido parte de esa gesta histórica. Muchas gracias por estar en nuestro programa y que siga teniendo mucha vida más. Sigo queriendo a la República Dominicana como el primer día, Gracias. cuando decidimos subir a las 1000 cumbres. Muchas gracias.